Buen día, ¿cómo están ustedes? Buenos días a la audiencia. El tren patagónico hoy está cubriendo el servicio Bariloche. ¿Hasta qué lugar de la costa, García? El tren patagónico hoy está cubriendo varios servicios. El tradicional, que es el de Viedma a Bariloche, que ese es el histórico, se hace una vez por semana, hacia Bariloche y hacia Viedma. Y después, ahora hemos implementado 2 servicios más regulares, dos frecuencias semanales regulares con el ingeniero Jacobacci, y arrancamos con un tren turístico la semana pasada que une Bariloche con Perito Moreno. Yo lo escuchaba recién en el comentario, en el prólogo, digamos, de este reportaje, y comparto la necesidad que tiene muchos destinos y muchas actividades económicas dentro de esta provincia y como en tantas otras, del transporte de carga a través del tren, lo cual no siempre es sencillo para la operatoria de las ciudades o es cómodo para la operatoria de las ciudades, porque es tan necesario para el desarrollo económico de los destinos. Así que estoy seguro que todas estas circunstancias, todas estas situaciones se van a resolver y seguramente se encaminarán tratando de generar la menor incomodidad, pero entendiendo también la necesidad que tenemos de generar este desarrollo que es tan importante para el crecimiento del país, ¿no? García, el tren patagónico, en este recorrido que hacía referencia recién entre Viedma y Bariloche y estas nuevas frecuencias que han implementado más acá en el tiempo, siempre ha estado focalizado en el transporte de personas, en el traslado de personas, no tanto en la cuestión cargas. Eso no es una actividad tentadora o que amerite, digamos, algún tipo de consideración. Mire, la verdad que no existe hoy transporte de pasajeros en el mundo que, si no le sume la carga, sea rentable. La actividad de transporte de pasajeros, en su gran mayoría, salvo la actividad turística, que ya el pasajero se convierte en un turista en una situación económica distinta, es un valor que se cobra por lo general, que está subvencionado, y por lo general es deficitario. O sea, nosotros durante muchísimos años el tren patagónico ha sostenido con un enorme esfuerzo en parte de la provincia un sistema que ha sido absolutamente deficitario, pero que, entendiendo y priorizando la necesidad de los pueblos y de la comunicación, lo ha sostenido con un enorme esfuerzo. Usted habló de déficit en tiempo pretérito. ¿Quiere decir que hoy las cuentas están equilibradas o sigue siendo deficitario el tren patagónico? No, sigue siendo deficitario. Hoy ¿En cuánto? Gran desafío, y mire, creo que el año pasado fueron 800 millones de pesos el déficit que tuvo la empresa, pero la realidad que el problema más serio no es en estos casos el déficit que uno tiene con la ecuación, digamos, de mirar la ecuación de decir perdimos 10 pesos, o 100 millones o 800. Lo importante es que a veces estas empresas generan un déficit importante, pero cuando uno lo mira con lo que desarrollan, o el desarrollo que ha traído esa actividad, el número empieza a cerrar en el contexto general. Nosotros en Tren Patagónico lo que estamos haciendo ahora justamente es apostando a la carga. La carga es lo que nos va a permitir a nosotros romper esta ecuación con el tiempo, porque tampoco es algo que sea inmediato, pero tratar de romper o disminuir el déficit para llevarlo a que la empresa sea sustentable. Ese es el enorme desafío que tenemos por delante y que entendemos que con la carga se puede resolver, y aparte estamos trabajando muchísimo en ese tema, porque en este momento estamos, por ejemplo, limpiando el tramo Bahía Blanca, Carmen de Patagones y Viedma, porque ese es el tramo que nos va a permitir a nosotros, y que nunca tuvo la provincia, acceder a la carga, tanto de llevar de la provincia hacia el área metropolitana como del área metropolitana o del resto del país hacia la provincia. Al no tener este tramo, que es aproximadamente 320, 340 kilómetros, la provincia nunca tuvo acceso, digamos, a la posibilidad de carga. Así que para nosotros estamos muy entusiasmados, hay mucho entusiasmo también de parte de los funcionarios nacionales por avanzar con este tramo, y por parte de la provincia. Perdón, discúlpeme una pregunta, García, sí, que lo interrumpa. Digo, esa incorporación de ese tramo hasta Bahía, ¿va a implicar incrementar el déficit o va a permitir achicar el déficit? Porque hoy tiene un déficit de 800 millones de pesos, me dijo, por año, son 70 palos por mes, 2 millones por día, básicamente son los que está poniendo usted. Hoy arranca el día poniendo 2 millones arriba de la mesa.
Yo lo que le cuento es que si usted no tiene carga, no puede romper nunca esa ecuación. O sea, le vuelvo a decir, el transporte de pasajeros es deficitario. Cuando usted puede empezar a operar cargas, el número, la balanza comercial de ese tren cambia drásticamente a favor de la empresa. Es decir, si usted empieza a transportar cargas con una sola carga que usted tenga sostenida por año, para dar un ejemplo, solamente llevando áridos a Bariloche, que estamos trabajando y capaz que dentro de 2 meses ya lo vamos a poner en funcionamiento, son 380.000 toneladas que podemos llevar de Ingeniero Jacobacci a Bariloche. Ese tren, solamente esa carga anual, le genera un ingreso a la provincia de cerca de 400 millones de pesos. Ese tren. Bien. Digo, la ecuación de cargas, esto es lo que quiero dar a entender, que no es cuestión de poner 3 trenes y resolvimos el déficit, porque uno de los problemas más serios que tiene el tren es que, a diferencia de cualquier otra actividad comercial que se haga sobre una ruta, el tren tiene la responsabilidad de reparar su ruta a su cargo. Entonces hay un costo enorme adicional del tren que uno lo tiene que comparar. Cuando a veces uno habla del déficit, no es solamente, uno por lo general entiende que son solo los sueldos o gastos, los gastos operativos, los sueldos y mantener las vías, que tiene un altísimo costo por kilómetro. Imagino que con esta mirada que me acaba de mencionar, observar el tren de Arenas para Vaca Muerta se le debe hacer agua a la boca, digamos, pensando, digamos, en ese negocio. Me encantaría manejarlo. Claro. No tenga duda, pero le cuento, se me hace agua a la boca hoy de donde estoy, porque yo creo que fíjese que nosotros, el tren patagónico históricamente solamente transportó pasajeros. Hace mucho tiempo dejó de transportar carga, que en alguna época lo hacía. Y la verdad que cualquier ecuación económica, nosotros tenemos, de hecho estoy en este momento en Viedma, y le digo, del Carmen de Patagones nada más, que está enfrente nuestro, del otro lado del río. Me junté con el intendente hace cosa de un mes y medio atrás, cuando se empezó a solicitar la apertura del tramo. La cantidad de toneladas de carga que hay para llevar, y que de alguna manera, en muchos casos, de la única manera que sea competitivo ese producto, para poderlo transportar es con tren, porque con cualquier otra ecuación no llega a valores competitivos al mercado, porque no hablamos de camión. Entonces, la verdad que hay muchas esperanzas, hay muchas ganas, hay mucho entusiasmo. La ecuación económica de los trenes cambia con la carga, pero también es cierto, y le vuelvo a decir, que nosotros nos tenemos que reparar nuestras vías y el costo de reparación es altísimo. No es que usted genera 400 millones y le entra 400 millones a bolsillo. Digo, esta es una realidad. Hay que armar la ecuación económica, hay que generar el sistema de carga. Indudablemente, el negocio hoy de cualquier transporte es la carga y no el transporte de pasajeros. Y usted lo sabe, hablamos de encomiendas y hablamos de transporte de personas con cualquier empresa. Hoy el transporte de pasajeros, si no le ponen el transporte de encomienda, la estación no cierra. Y no tienen que repararse la ruta, como en este caso, claro, los colectivos, por ejemplo, ¿no? En el caso del tren, es el único medio de transporte que tiene a su cargo reparar el costo de la vía. Pero creo que es un tema que hemos trabajado mucho, hemos planteado esta ecuación en el corto plazo, en los próximos 2 años, y los números son esperanzadores. Después, obviamente, la situación macroeconómica del contexto global y del contexto del país a veces influye en mayor o menor grado seguramente, pero nosotros igual estamos muy entusiasmados. Claro. Este es un paso que hay que dar. García, y como titular del tren patagónico, ¿los han consultado, digo, a la empresa, a la provincia de Río Negro, sobre el tren a Vaca Muerta, el que va a pasar por todo el Alto Valle y que va a unir Añelo con el centro del país para proveer de arenas a la explotación de hidrocarburos? Mire, yo supongo que con la provincia de Río Negro tienen que haber hablado, no puntualmente con el tren patagónico, porque no es nuestro ramal. Claro. El ramal nuestro es el de la ruta 23 y la pata de la L, que digo yo, la L grande, la costada, que va a Viedma, Bariloche, y después de Viedma, Bahía Blanca, que es el que estamos trabajando, que ya estamos llegando casi a la mitad del camino para abrirlo. Lo pregunto en términos de experiencia, lo pregunto en términos de visión, lo pregunto en términos de cómo se visualiza desde el territorio propio la coincidencia del tren con el resto de las actividades. No, en realidad cada ramal se maneja en forma independiente y tiene cada uno su concesión. Es un ramal que no está concesionado al tren patagónico y no debería tener una consulta con el tren.
Está bien. por lo menos en nuestro caso. Y por su experiencia, ¿cómo visualiza usted la cantidad de frecuencias que se están planteando diariamente transitar por la zona del Alto Valle, teniendo en cuenta que este es un gran rosario de ciudades unidas por la ruta, el río y las vías? Y en realidad tendría que estar más informado de cuáles son las frecuencias, más informado debería contar con mayor información para poder hacer una opinión y más el público. No me considero en este momento capacitado para dar una opinión. Okay. Lo que sí, bueno, yo soy un apasionado de los trenes. Indudablemente creo que hay que lograr un equilibrio siempre para que esto funcione en el tiempo. Es importante el equilibrio, pero supongo que se tiene que estar trabajando. García, muchísimas gracias por la gentileza, por estos minutos.